La historia del millonario, la mendiga negra, la empleada y la mujer pobre como Baba. Dicen que en esta ciudad nadie se salva de las casualidades que cambian vidas. Pero lo que pasó aquella noche en el autobús 45 llevó la palabra inesperado a otro nivel. Un millonario encerrado en una burbuja de lujo, una mujer que limpia calles y lucha sin descanso, un chico pequeño cuyos sollozos rasgaban el aire, y un autobús atestado de gente quejándose, riendo y peleando por un lugar. Todo eso, mezclado con el destino de un coche averiado en plena avenida, y un celular sin batería que parecía sentenciar que no habría escapatoria digital. Elena estaba ahí, con la mirada cansada pero firme, intentando calmar a Gabriel, su hijo de 4 años, que lloraba desesperado. La luz amarilla del autobús iluminaba la suciedad pegajosa en los asientos y el rostro empapado en lágrimas del niño. El olor a humedad, a día duro y a comida fría los envolvía. De repente, un frenazo brusco hizo que todo se tambale. No fue con condescendencia, sino con una sorpresa casi dulce. Y en ese instante, las barreras invisibles hechas de prejuicios y clases sociales comenzaron a derrumbarse. No sin ruido, no sin temblor. La conversación fue corta y llena de pausas bruscas, como ese frenazo que los detuvo. Pero bastó para que Rafael hiciera una propuesta que nadie imaginaba: liderar un centro de apoyo para madres solteras. ¿Dónde se había visto una oferta así, sin segundas intenciones? La luz que pareció filtrarse entre tanta oscuridad dio paso a un pequeño oasis de esperanza para Elena, quien, a pesar de la tentación, no pudo dejar de percibir algo extraño en esa mano tendida. Porque ni todo el dinero, ni las buenas ideas vienen sin sombra. Detrás de la oferta comenzaron a asomarse voces silenciadas, fondos turbios, decisiones en salas herméticas, donde nadie preguntaba por principios, solo por resultados. Y mientras el amor entre ellos crecía, a pesar de ser agridulce, marcado por tantas diferencias, muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio colmó el parque por un instante, como si el universo esperara la decisión de Elena. Su corazón latía con fuerza, y los ojos de Rafael brillaban con esperanza. Pero entonces, un grito desgarrador rompió la tensión. «¡Mamá!», era Gabriel. La voz del niño trajo consigo una oleada de pánico. Elena giró rápidamente, y su estómago se encogió al ver cómo un hombre alto y extraño, con una chaqueta de cuero que parecía más amena. Sus ojos desorbitados seguían cada paso, cada movimiento. «¡Gabriel!», gritó Elena, la voz quebrada por el miedo. Pero ya era demasiado tarde. El hombre atrapó al niño y lo levantó del suelo. «¡Tú eres mío!», ladró, mientras los murmullos de la multitud se convertían en gritos de alarma. La gente retrocedía, incapaz de comprender lo que estaba pasando. Rafael se movió instintivamente hacia adelante. Los latidos en su pecho retumbaban. «¡Suéltalo!», exclamó, el tono autoritario en su voz sorprendiendo incluso a él mismo. Pero el hombre no le prestó atención. En su rostro había una locura descontrolada, una reivindicación peligrosa. Elena sintió que el aire se le escapaba. «¡Gabriel!», repitió, pero las palabras le salieron como un susurro entrecortado. Su alma se quebraba viendo el pánico en la mirada de su hijo. A medida que la situación escalaba, la multitud comenzó a moverse, algunos sacando sus teléfonos para grabar, otros intentando ayudar. Pero Elena estaba paralizada. Sus piernas no respondían. El terror la mantenía en el lugar, atrapada en un mar de emociones contradictorias. La cara de Gabriel,
llena de confusión y temor. La desgarró en un instante. «¡Bájalo!», gritó Rafael. Pero el hombre solo sonrió, una sonrisa torcida. «No puedes detener lo que es mío». Su mirada no se perdía en nada más que en la figura diminuta de Gabriel. El mundo exterior se desdibujó. Solo existía ese instante de peligro latente. De pronto, en una explosión de adrenalina, Rafael se lanzó hacia el hombre. Los cuerpos chocaron y una lucha brutal se desató. Golpes, empujones. Elena sintió un nudo en su garganta mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. ¡Por favor! Pero no había forma de que su voz llegara. Y justo en el momento en que la situación parecía alcanzar su clímax, una sirena resonó en la distancia, acercándose cada vez más. El hombre se detuvo un segundo, miró hacia atrás, y en ese instante algo en su rostro cambió. Era un pestañear de vulnerabilidad, pero tan breve que fue como un espejismo. «No, no, no», murmuró, antes de soltar a Gabriel, quien cayó al suelo, aturdido pero ileso. La multitud respiró aliviada, pero la tensión no se disipó. En un movimiento inesperado, el hombre dio la vuelta y corrió, desapareciendo entre la multitud y las sombras. Elena se lanzó hacia su hijo. «Gabriel, gracias a Dios», lo abrazó, su corazón aún palpitando frenéticamente. Pero mientras lo sostenía, un par de ojos oscuros aparecieron en la esquina del parque, observándolo todo con intensidad. Rafael se acercó, pero su mirada estaba fija en el lugar donde el hombre había desaparecido. Algo había cambiado en él, una nueva preocupación en sus ojos. «Elena, ¿quién era ese? ¿Qué quería de Gabriel?», preguntó, su voz tensa. Elena lo miró, el rostro pálido. No tenía respuesta, pero una certeza empezaba a formarse dentro de ella. Remolinos de dudas. ¿Qué había desencadenado aquella locura? ¿Quién era el hombre? La pregunta flotaba en el aire mientras el eco de las sirenas llenaba el espacio, dejando un aroma a caos que no se disipaba. El miedo se colaba entre ellos y el instante de amor y esperanza parecía perdido en la incertidumbre. Todo lo que habían comenzado a construir se tambaleaba peligrosamente, y más allá de la confusión, una revelación oscura acechaba. ¿Sombras del pasado? ¿Una conexión inesperada? Las piezas del rompecabezas estaban listas para encajar de una manera que ninguno de los dos podría imaginar. El silencio colmó el parque por un instante, como si el universo esperara la decisión de Elena. Su corazón latía con fuerza y los ojos de Rafael brillaban con esperanza. Pero entonces, un grito desgarrador rompió la tensión. «¡Mamá!». Era Gabriel. La voz del niño trajo consigo una oleada de pánico. Elena giró rápidamente, y su estómago se encogió al ver cómo un hombre alto y extraño, con una chaqueta de cuero que parecía más amenazante que protector, se acercaba corriendo. La multitud se separó, atónita. Sus ojos desorbitados seguían cada paso, cada movimiento. «¡Gabriel!», gritó Elena, la voz quebrada por el miedo. Pero ya era demasiado tarde. El hombre atrapó al niño y lo levantó del suelo. «Tú eres mío», ladró, mientras los murmullos de la multitud se convertían en gritos de alarma. Rafael se movió instintivamente hacia adelante. Sus latidos retumbaban. «¡Suéltalo!», exclamó, el tono autoritario en su voz sorprendiendo incluso a él mismo. Pero el hombre no le prestó atención. En su rostro había una locura descontrolada, una reivindicación peligrosa. Elena sintió que el aire se le escapaba. «Gabriel», repitió, pero las palabras le salieron como un susurro entrecortado. Su alma se quebraba viendo el miedo en la mirada de su hijo. La multitud comenzaba a agitarse, otros sacando sus teléfonos para grabar, pero Elena estaba paralizada. Sus piernas no respondían. El terror la mantenía en el lugar, atrapada en un mar de emociones. La cara de Gabriel, llena de confusión y temor, la desgarraba.
Bájalo, gritó Rafael, pero el hombre solo sonrió, una sonrisa torcida. No puedes detener lo que es mío. El mundo exterior se desdibujó. Solo existía ese instante de peligro latente. De pronto, Rafael se lanzó hacia el hombre. Los cuerpos chocaron y una lucha brutal se desató. Golpes, empujones. Elena sintió un nudo en la garganta mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «Detente, por favor». Pero no había forma de que su voz llegara, y justo cuando la situación parecía alcanzar su clímax, una sirena resonó en la distancia, acercándose cada vez más. El hombre se detuvo un segundo, miró hacia atrás y algo en su rostro cambió. Era un pestañear de vulnerabilidad, pero tan breve que fue como un espejismo. «No, no, no», murmuró, antes de soltar a Gabriel, quien cayó al suelo, aturdido pero ileso. La multitud respiró aliviada, pero la tensión no se disipó. En un movimiento inesperado, el hombre dio la vuelta y corrió, desapareciendo entre la multitud y las sombras. Elena se lanzó hacia su hijo. «Gabriel, gracias a Dios». Lo abrazó, su corazón aún palpitando frenéticamente. Pero mientras nos sostenía, un par de ojos oscuros apareció en la esquina del parque, observándolo todo con intensidad. Rafael se acercó, pero su mirada estaba fija en el lugar donde el hombre había desaparecido. Algo había cambiado en él, una nueva preocupación en sus ojos. «Elena, ¿quién era ese? ¿Qué quería de Gabriel?», preguntó, su voz tensa. Elena lo miró, el rostro pálido. No tenía respuesta. «No lo sé», balbuceó, pero sabía que había algo más profundo. Tal vez en sus ojos había un destello de reconocimiento. Pero entonces, en medio de la confusión, una mujer apareció de entre la multitud. Era delgada y vestía de negro, con un aire de autoridad. Caminó directo hacia ellos. «Rafael», dijo, y su voz resonó como un trueno en el aire denso de angustia. «Tú no puedes estar aquí». Rafael palideció. Su expresión de sorpresa se volvió de espanto. «¿Qué? ¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó, mientras el ambiente se tornaba más tenso. La mujer dio un paso más cerca. «Porque te he estado buscando. Debes recordar, Rafael. Debes volver a donde todo comenzó». Elena sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «¿Qué significa eso? ¿Quién eres tú?», exigió, ahora preocupada no solo por Gabriel, sino también por el secreto que parecía envolver a Rafael. «Eres parte de algo más grande, de algo que no puedes escapar», continuó la mujer, ignorando a Elena. «El pasado regresa, y ahora no puedes deshacerte de él». Y al decir eso, dejó caer una foto arrugada al suelo. Rafael se inclinó y la recogió. La miró y su rostro se palideció aún más. En la imagen, Elena, no mucho mayor que ahora, sonreía en un día soleado. «¿Qué?». Su voz se apagó, y el mundo a su alrededor se volvió un torbellino de confusión. Elena lo miró fijamente, preguntas brotando en su mente como una tormenta. La sirena se apagó en la distancia. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un eco lejano, y mientras el caos parecía a su alrededor, la verdad, oscura y aterradora, se asomaba lentamente. ¿Qué secretos compartían el pasado de ambos? ¿Qué sombras acechaban su futuro? El silencio colmó el parque por un instante, como si el universo esperara la decisión de Elena. Su corazón latía con fuerza, y los ojos de Rafael brillaban con esperanza. Pero entonces, un grito desgarrador rompió la tensión. «¡Mamá!», era Gabriel. La voz del niño trajo consigo una oleada de pánico. Elena giró rápidamente, y su estómago se encogió al ver cómo un hombre alto y extraño, con una chaqueta de cuero que parecía más amenazante que protector, se acercaba corriendo. La multitud se separó, atónita. Sus ojos desorbitados seguían cada paso, cada movimiento. «¡Gabriel!», gritó Elena, la voz quebrada por el miedo. Pero ya era demasiado tarde. El hombre atrapó al niño y lo levantó del suelo.
¡Tú eres mío!, ladró, mientras los murmullos de la multitud se convertían en gritos de alarma. Rafael se movió instintivamente hacia adelante. Sus latidos retumbaban. «¡Suéltalo!», exclamó, el tono autoritario en su voz, sorprendiendo incluso a él mismo. Pero el hombre no le prestó atención. En su rostro había una locura descontrolada, una reivindicación peligrosa. Elena sintió que el aire se le escapaba. «Gabriel», repitió, pero las palabras le salieron como un susurro entrecortado. Su alma se quebraba viendo el miedo en la mirada de su hijo. La multitud comenzaron a agitarse, otros sacando sus teléfonos para grabar, pero Elena estaba paralizada. Sus piernas no respondían. El terror la mantenía en el lugar, atrapada en un mar de emociones. La cara de Gabriel, llena de confusión y temor, la desgarraba. «¡Bájalo!», gritó Rafael, pero el hombre solo sonrió, una sonrisa torcida. «No puedes detener lo que es mío». El mundo exterior se desdibujó. Solo existía ese instante de peligro latente. De pronto, Rafael se lanzó hacia el hombre. Los cuerpos chocaron y una lucha brutal se desató. Golpes, empujones. Elena sintió un nudo en la garganta, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «¡Detente, por favor!». Pero no había forma de que su voz llegara. Y justo cuando la situación parecía alcanzar su clímax, una sirena resonó en la distancia, acercándose cada vez más. El hombre se detuvo un segundo, miró hacia atrás y algo en su rostro cambió. Era un pestañear de vulnerabilidad, pero tan breve que fue como un espejismo. «No, no, no», murmuró, antes de soltar a Gabriel, quien cayó al suelo, aturdido pero ileso. La multitud respiró aliviada, pero la tensión no se disipó. En un movimiento inesperado, el hombre dio la vuelta y corrió, desapareciendo entre la multitud y las sombras. Elena se lanzó hacia su hijo. «Gabriel, gracias a Dios». Lo abrazó, su corazón aún palpitando frenéticamente. Pero mientras lo sostenía, un par de ojos oscuros apareció en la esquina del parque, observándolo todo con intensidad. Rafael se acercó, pero su mirada estaba fija en el lugar donde el hombre había desaparecido. Algo había cambiado en él, una nueva preocupación en sus ojos. «Elena, ¿quién era ese? ¿Qué quería de Gabriel?», preguntó, su voz tensa. Elena lo miró, el rostro pálido. No tenía respuesta. «No lo sé», balbuceó, pero sabía que había algo más profundo. Tal vez en sus ojos había un destello de reconocimiento. Pero entonces, en medio de la confusión, una mujer apareció de entre la multitud. Era delgada y vestía de negro, con un aire de autoridad. Caminó directo hacia ellos. «Rafael», dijo, y su voz resonó como un trueno en el aire denso de angustia. «Tú no puedes estar aquí». Rafael palideció. Su expresión de sorpresa se volvió de espanto. «¿Qué? ¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó, mientras el ambiente se tornaba más tenso. La mujer dio un paso más cerca. «Porque te he estado buscando. Debes recordar, Rafael. Debes volver a donde todo comenzó». Elena sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «¿Qué significa eso? ¿Quién eres tú?», exigió, ahora preocupada no solo por Gabriel, sino también por el secreto que parecía envolver a Rafael. «Eres parte de algo más grande, de algo que no puedes escapar», continuó la mujer, ignorando a Elena. «El pasado regresa, y ahora no puedes deshacerte de él». Y al decir eso, dejó caer una foto arrugada al suelo. Rafael se inclinó y la recogió. La miró y su rostro se palideció aún más. En la imagen, Elena, no mucho mayor que ahora, sonreía en un día soleado. «¿Qué?». Su voz se apagó, y el mundo a su alrededor se volvió un torbellino de confusión. Elena lo miró fijamente, preguntas brotando en su mente como una tormenta. De repente, el aire se cargó de una tensión nueva, pesada como un plomo. La mujer dio otro paso. «Tú no lo sabes, pero eres parte de un legado que no puedes evitar.
Tú eres su hijo. Las palabras golpearon a Helena como un rayo. Un hijo. La idea flotaba entre ellos, y las miradas se cruzaron como espadas. ¿Qué estás diciendo? Rafael murmuró, su voz un susurro tembloroso. Tu madre no está muerta, declaró la mujer con una firmeza escalofriante. Ella ha estado buscando la forma de volverte a encontrar, a ti y a Gabriel. Helena sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Antes de que pudiera procesar lo que significaba, la multitud comenzó a murmurar. Algunos preguntaban si era real, si había sido todo un engaño. Tu madre está en peligro y solo tú puedes ayudarla, insistió la mujer, mirando a Rafael con una intensidad que quemaba. Él no lo sabe, pero el hombre que te arrastró aquí tiene más que un interés en Gabriel. Tiene una venganza. Rafael palideció. Sus ojos se perdieron en el caos del parque. No puede ser. Helena sintió que la confusión se transformaba en un frío gélido que le subía por la columna. La verdad se retorcía tenuemente en su interior. Una revelación que amenazaba con romper todo a su paso. El dolor, la traición, el amor que empezaba a florecer, todo podía ser una mentira. Y así, en medio de esa tempestad, la mujer desapareció entre la multitud como si nunca hubiera estado ahí, y Rafael quedó parado, desorientado, con la mirada perdida en el vacío. Helena dio un paso hacia él, y su corazón latía con fuerza. Rafael, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué significa esto? Pero antes de que él pudiera responder, un grito estalló en la distancia, y en un segundo, el caos volvió a apoderarse allí mismo, dejándolos atrapados en un torbellino de incertidumbre. Se preguntaron por un instante, ¿podrían salvar a aquel que podría unir su pasado y su futuro? O quizás era el tiempo de las revelaciones tan desgarradoras que destruirían todo lo que conocían. La verdad seguía escondida, acechando, como sombras en la noche. El silencio que siguió fue abrumador. La tensión flotaba en el aire, como si el universo entero estuviese conteniendo el aliento. Los ojos de Helena y Rafael se buscaban, la confusión dibujada en sus rostros, pero el caos no tardó en regresar. Y en un instante, todo cambió. ¡Mamá! ¡Córranme! La voz temblorosa de Gabriel resonó en sus oídos, y se giraron hacia él. Pero ya era demasiado tarde. Desde la esquina, un destello de luz cortó la oscuridad. Un auto, un sedán negro, avanzó a toda velocidad, y antes de que alguien pudiera reaccionar, el golpe resonó como un trueno, arrollando al pequeño sin piedad. Helena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Un grito ahogado brotó de su garganta mientras veía a su hijo caer en el asfalto. ¡Gabriel! El horror aterrizó en su pecho, denso y aplastante. Corrió, las piernas le temblaban. El mundo a su alrededor se volvió un torbellino de gritos y caos. Rafael se lanzó detrás de ella, deseando a cada instante que el tiempo se detuviese, pero no lo haría. No podían cambiar lo que acababa de suceder. Helena se arrodilló junto a su hijo, quien yacía inmóvil, el llanto desgarrador de su alma resonando en su interior. Gabriel parecía tan pequeño, tan frágil. El murmullo de la multitud se convirtió en un. A medida que las lágrimas caían de sus ojos, vio cómo una sombra emergía del sedán negro. La puerta se abrió con un chirrido y un hombre alto salió, su chaqueta de cuero brillante bajo las luces del parque. Los murmullos de la multitud se intensificaron. «Es él, el del parque», gritó que Gabriel era suyo, pero lo que Helena vio la dejó helada. Había un familiar aire en ese hombre, algo que resonaba profundamente en ella. Su corazón se detuvo. Era como mirar. Las palabras golpearon a Helena como un rayo. Su mente comenzó a dar vueltas. ¿Qué? Las imágenes vino a su cabeza. Recuerdos olvidados. Un pasaje de vida que pensaba cerrado. Gabriel. Lo tenía que proteger. ¿Cómo puede ser? Rafael, confuso, retrocedió un paso. Su voz era un murmullo de incredulidad al ver el rostro del hombre. «No, esto no puede ser. Eres de su familia o...» «Escucha», interrumpió el hombre.
Mientras la multitud comenzaba a agitarse, voces alzándose. Celulares grabando. No hay tiempo. Gabriel está en peligro. Y hay más de lo que imaginas. Hay secretos que no conoces. Cosas que te han sido ocultadas desde hace años. La mano de Elena tembló, todavía aferrándose a la de su hijo. Dímelo. ¿Qué sabes? La urgencia brotaba de su voz, pero el hombre tenía la mirada perdida, un destello de angustia en sus ojos. Todo se ha desatado. Y hay más, los que quieren lastimarlo, quieren venganza. Él es la clave. Una sirena se escuchó a lo lejos, acercándose rápidamente. El pánico reinaba en la multitud, pero había algo más, un rugido interior que crecía, una sensación de inminente terror. Elena sintió un escalofrío. Fue entonces cuando el impactante giro final reventó en su mente. El hombre, el que te arrastró aquí, era su padre. Las palabras cayeron como un martillo. Rafael se puso pálido. ¡No! No puede ser. Elena se quedó sin aire. ¿Qué significaba realmente eso? Las piezas de su vida se alineaban, pero había una sombra más. Una realidad que amenazaba todo lo que conocían. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Y cómo podrían proteger a Gabriel de un legado tan oscuro? La incertidumbre apretaba en sus corazones, y el caos, siempre a la vuelta de la esquina, se convertía en un monstruo insaciable. Todo lo que habían creído estaba a punto de ser destrozado. Mientras la sirena se hacía más fuerte, la multitud empezaba a dispersarse. Pero Elena y Rafael permanecieron allí, agarrados a la verdad que se revelaba. La revelación recién nacida reverberaba en su mente. El pasado nunca se había ido, solo estaba esperando a ser descubierto. La tensión seguía flotando en el aire, pesada y espesa, mientras el eco del grito de Gabriel aún reverberaba en los corazones de todos los presentes. Las sirenas se acercaban, el caos amenazaba con devorar todo a su paso, y el hombre con la che. ¿Qué estás diciendo? La pregunta salió de sus labios como un susurro ahogado. Rafael miraba al hombre con horror, como si dijera, no puede ser real. El hombre recobró un poco de control. Elena, tengo que explicarte, aunque no hay tiempo. Elena sentía que su mundo se desgastaba en 1000 pedazos. ¡No! ¡Tienes que salvarlo! ¡Por favor! ¡Ayúdame! Su voz estaba llena de desesperación, mientras señalaba a Gabriel, inmóvil en el suelo. Pero el hermano no podía hablar. La multitud empezaba a murmurarse, algunos sacando sus teléfonos para grabar, otros buscando una manera de ayudar, pero la tensión era palpable. De repente, un grito del fondo de la multitud captó la atención de todos. Un hombre rasgó la distancia gritando, ¡Es un secuestrador! ¡Deténlo! El pánico recorrió a las personas mientras se separaban para evitar al hombre de cuero, pero éste pareció agitarse al escuchar esas palabras. Con una mirada de miedo y furia, se volvió hacia el espectador, y antes que alguien pudiera reaccionar, lanzó una botella al aire, que estalló contra el suelo en un espectáculo de cristal y caos. La multitud gritó y se separó aún más, empujándose unos a otros. ¡No, no, no! ¡Esto no puede ser real! Elena sintió que todo giraba. El mundo se había vuelto irreal. ¡Gabriel!, gritó, mientras caía de rodillas junto a su hijo. Todo pasó tan rápido. El hombre alto, que se había identificado como su hermano, retrocedió, y entonces el inesperado giro salió disparado desde la boca del hombre de cuero. «Soy su verdadero padre». La revelación estalló en el aire denso con un eco que dejó a todos paralizados. Rafael dio un paso atrás, la incredulidad inundando su ser. «Eso no es posible», murmuró, como si intentara convencerse a sí mismo. «¿Qué estás diciendo?» La voz de Elena temblaba mientras un frío helado corría por sus venas. El hombre de cuero asintió lentamente, mostrando una mezcla de desesperación y determinación. «No hay tiempo para explicaciones.
Gabriel no es solo tu hijo, Elena. También es el hijo de mí. El tiempo se detuvo. Elena sintió cómo la confusión se convertía en horror. Un horror tan profundo que le arrancó el aliento. ¿Cómo te atreves a decir eso? Su voz era un susurro lleno de incredulidad. Él es un extraño, no puede ser su padre. Pero el hombre levantó una mano, pidiendo que lo escucharan. No me creas, lo sé, pero tengo pruebas, documentos que muestran mi identidad, que me vinculan a su madre, a ustedes dos. Los dos somos parte de algo más grande. La multitud, que había comenzado a calmarse, volvió a inquietarse. Las dudas flotaban en el aire. Elena miró a Rafael, quien ronco apretaba los puños. No puede ser, susurró, su mundo volviéndose un rompecabezas en el que las piezas ya no encajaban. Así es, el hombre que te arrastró aquí, su locura viene de nuestra familia. Él quiere venganza, porque fui quien tomó la decisión de irme. Su rostro estaba empapado de fatiga, como si toda la vida hubiera estado a punto de estallar. Así que ahora, no solo estamos hablando de un legado, hablamos de una maldición. Gabriel es el objetivo. Las palabras danzaron en el aire, pesadas y oscuras, llenando la atmósfera con una tensión insoportable. La multitud, ahora en silencio, observaba como si los hubiera atrapado en un hechizo. De pronto, un hombre entre la multitud comenzó a gritar: «¡Es un engaño! ¡Esos son solo trucos!». La situación se tornó caótica una vez más. Elena sintió un nudo en la garganta, su mente dando vueltas mientras su corazón se rompía en 1000 pedazos. Rafael ya no podía mantenerse al margen. «No, esto no tiene sentido. Necesitamos respuestas». Sus palabras cortaban como cuchillos a través del desorden. El hombre de cuero se acercó, pero Elena se interpuso. «Si tú eres su padre, ¿por qué lo has dejado solo? ¿Por qué no has estado ahí?». «Porque no sabía», y la respuesta fue un susurro desgarrador. Pero antes de que pudiera terminar, un nuevo grito resonó. Un grupo de personas armadas apareció de repente en la entrada del parque, y su líder, un hombre imponente, miraba afilado a través de la multitud. «Deténganse, nadie se mueve». Con esa declaración, el caos se transformó en pánico absoluto. La verdad se desvanecía entre sombras. ¿Qué sucedería ahora? ¿Podrían salir todos con vida de esta situación? El peligro jamás había estado tan cercano, y las dudas que todos tenían estaban a punto de hacerse realidad. El silencio que siguió fue abrumador. La tensión flotaba en el aire, como si el universo entero estuviese conteniendo el aliento. Los ojos de Elena y Rafael se buscaban, la confusión dibujada en sus rostros. Pero el caos no tardó en regresar, y en un instante todo cambió. «¡Mamá, córranme!». La voz temblorosa de Gabriel resonó en sus oídos, y se giraron hacia él. Pero ya era demasiado tarde. Desde la esquina, un destello de luz cortó la oscuridad. Un auto, un sedán negro, avanzó a toda velocidad. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, el golpe resonó como un trueno, arrollando al pequeño sin piedad. Elena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Un grito ahogado brotó de su garganta, mientras veía a su hijo caer en el asfalto. Gabriel, el horror aterrizó en su pecho, denso y aplastante. Corrió, las piernas le temblaban. El mundo a su alrededor se volvió un torbellino de gritos y caos. Rafael se lanzó detrás de ella, deseando a cada instante que el tiempo se detuviese, pero no lo haría. No podían cambiar lo que acababa de suceder. Elena se arrodilló junto a su hijo, quien yacía inmóvil, el llanto desgarrador de su alma resonando en su interior. Gabriel parecía tan pequeño, tan frágil. El murmullo de la multitud se convirtió en un eco distante.
Com. La puerta se abrió con un chirrido, y un hombre alto salió, su chaqueta de cuero brillante bajo las luces del parque. Los murmullos de la multitud se intensificaron. «¡Es él, el del parque!», gritó que Gabriel era suyo. Pero lo que Elena vio la dejó helada. Había un familiar aire en ese hombre, algo que resonaba profundamente en ella. Su corazón se detuvo. Era como mirar en un espejo fracturado. «¿Quién eres?», la pregunta salió de sus labios, casi en un susurro. El hombre la miró, y entonces el mundo pareció detenerse. «Soy tu hermano, Elena. También soy parte de esto». Las palabras golpearon a Elena como un rayo. Su mente comenzó a dar vueltas. ¿Qué? Las imágenes viejas vino a su cabeza, recuerdos olvidados, un pasaje de vida que pensaba cerrado. Gabriel, tenía que protegerlo. ¿Cómo puede ser? Rafael, confuso, apretaba los puños. Su voz era un murmullo de incredulidad al ver el rostro del hombre. «No, esto no puede ser. ¿Eres de su familia o...?» «Escucha», interrumpió el hombre, mientras la multitud comenzaba a agitarse. Voces alzándose, celulares grabando. «No hay tiempo. Gabriel no es solo tu hijo, Elena. También es el hijo de mí». El tiempo se detuvo. Elena sintió cómo la confusión se convertía en horror. Un horror tan profundo que le arrancó el aliento. «¿Cómo te atreves a decir eso?». Su voz era un susurro lleno de incredulidad. El hombre levantó una mano, pidiendo que lo escucharan. «No me creas, lo sé, pero tengo pruebas, documentos que muestran mi identidad, que me vinculan a su madre. A ustedes dos, los dos somos parte de algo más grande». La multitud, que había comenzado a calmarse, volvió a inquietarse. Las dudas flotaban en el aire. Elena miró a Rafael, quien ronco apretaba los puños. «No puede ser», susurró, su mundo volviéndose un rompecabezas en el que las piezas ya no encajaban. «Así es. El hombre que te arrastró aquí, su locura viene de nuestra familia. Él quiere venganza, porque fui quien tomó la decisión de irme». Su rostro estaba empapado de fatiga, como si toda la vida hubiera estado a punto de estallar. «Así que ahora, no solo estamos hablando de un legado, hablamos de una maldición. Gabriel es el objetivo». Las palabras danzaron en el aire, pesadas y oscuras, llenando la atmósfera con una tensión insoportable. La multitud, ahora en silencio, observaba como si los hubiera atrapado en un hechizo. De pronto, un hombre entre la multitud comenzó a gritar: «Es un engaño. Esos son solo trucos». La situación se tornó caótica una vez más. Elena sintió un nudo en la garganta, su mente dando vueltas mientras su corazón se rompía en 1000 pedazos. Rafael ya no podía mantenerse al margen. «No, esto no tiene sentido. Necesitamos respuestas». Sus palabras cortaban como cuchillos a través del desorden. El hombre de cuero se acercó, pero Elena se interpuso. «Si tú eres su padre, ¿por qué lo has dejado solo? ¿Por qué no has estado ahí?». «Porque no sabía». La respuesta fue un susurro desgarrador, pero antes de que pudiera terminar, un nuevo grito resonó. Un grupo de personas armadas apareció de repente en la entrada del parque, y su líder, un hombre imponente, miraba afilado a través de la multitud. «Deténganse, nadie se mueve». Con esa declaración, el caos se transformó en pánico absoluto. La verdad se desvanecía entre sombras. «¿Qué quieres?», gritó Elena desesperada, mientras sus manos temblaban. Pero el hombre solo sonrió, un gesto helado que le hizo sentir escalofríos. «Buscamos a Gabriel. Es el único que puede detener lo que ya hemos comenzado». El miedo se cernió sobre todos como una niebla densa. «¿Qué has comenzado?». El rostro de Rafael era una mezcla de horror y confusión. «Lo que está en juego va más allá de ustedes. Algunos secretos son demasiado grandes para ser guardados». El líder hizo un gesto y las armas brillaron de manera amenazante.
Así que mejor vendan pronto, pues su vida cambiará para siempre. En ese momento se desató una pelea. La gente gritaba, las luces parpadeaban, y los disparos comenzaron a sonar como tamborazos contundentes en el corazón de la multitud. Elena, atrapada en la confusión, sintió un tirón en su ropa. Era Gabriel. «¡Mamá!». La desesperación llenó su voz. Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre de cuero lanzó un grito desgarrador. «¡No, Gabriel! ¡Corre!». El tiempo se detuvo. Elena vio la figura oscura que se abalanzaba sobre su hijo. Todo lo que creía saber se tambaleó como un castillo de naipes. El hombre que había pensado que era su hermano ahora gritaba en agonía, mientras un disparo resonaba en el aire y un eco de sangre caliente inundaba la atmósfera. «¡No!». Elena sintió que su corazón se desgarraba mientras el hombre caía al suelo, revelando la verdad devastadora. El hombre del coche negro. El que había arrollado a Gabriel era el mismo que había estado haciéndoles la vida imposible. Y en un giro aterrador, la conexión entre ellos se desvelaba como un hilo de terror que atravesaba sus vidas. Quedó petrificada, sus ojos se perdieron en la figura que caía. Todo se volvió un torbellino de dudas. ¿Podría haber más secretos aún enterrados? ¿Qué significaba eso para todo lo que conocían? La verdad empezaba a ser un monstruo que se tragaba todo a su paso, y el futuro se deformaba en sombras, dejando. La figura del hombre caído se convirtió en un punto focal. El tiempo parecía haberse detenido, y cada mirada se desvió hacia el cuerpo inerte en el suelo. Elena estaba paralizada, la incredulidad grabada en su rostro. Gabriel, a su lado, temblaba, el terror dibujándose en sus ojitos. «¡Mamá!», gritó nuevamente, pero esta vez no era solo angustia, era pánico puro. Sus manos temblorosas se aferraron al vestido de Elena, quien luchaba por hacer sentido de lo acontecido. Los murmullos comenzaron a crecer. «¿Qué está pasando? ¿Quién es él?». Rafael, por su parte, se acercó al hombre y con un esfuerzo sobrehumano intentó reanimarlo. «¡Despierta! ¡Despierta!». Las palabras eran un rezo desesperado, pero las sombras bailaban a su alrededor. Y como si el destino estuviera jugando con ellos, el hombre se movió. Su pecho se levantó una vez y luego otra vez, pero en su rostro se reflejaba una calma inquietante. Elena sintió que le fallaban las piernas. ¿Qué está ocurriendo?». La voz le temblaba mientras sus ojos se clavaban en el hombre, preguntándose si realmente estaba a punto de despertar. La multitud respiraba la tensión, susurros flotando en el aire, formando un eco aterrador. «Es un secuestrador», gritó alguien desde la multitud. «Llamen a la policía». Mientras los gritos se dispersaban, un nuevo giro comenzó a tejerse en el aire. En un instante, justo cuando todos pensaban que la verdad estaba a punto de revelarse, el hombre con la chaqueta de cuero abrió los ojos. «No huyas», murmuró, pero su voz era más que un eco. Era un alarido de dolor. Elena sintió una oleada de confusión, y el mundo pareció girar. Pero justo cuando pensaba que la locura alcanzaría su clímax, el hombre se levantó de un salto, como un resorte. «¡Es hora!», gritó, su voz resonando con una fuerza que hizo temblar el suelo bajo sus pies. «No sabemos lo que hemos desatado». El caos estalló una vez más. La gente se volvió loca, retrocediendo, buscando refugio, mientras Rafael retrocedía frente a la súbita ferocidad del hombre. «¿Qué has hecho?», le gritó, pero el hombre de cuero no se detenía. «Gabriel, debemos irnos. Ellos vienen». Las palabras detonaron algo dentro de Elena. «¿Quién viene? ¿Qué sabes?». Fue entonces cuando una figura sombría emergió entre la multitud, avanzando con la seguridad de un depredador. Una mujer, con el cabello recogido y una mirada afilada, miraba al hombre de la chaqueta con una mezcla de odio y desdén. «Lo has llevado demasiado lejos esta vez, hermano». El corazón de Elena se detuvo. ¿Hermano? La confusión la ahogó, mientras los ecos de su propia historia amenazaban con desmoronarse a su alrededor. «¿Quién es esta?»,
preguntó Rafael, con los ojos fijos en la mujer. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Mi madre, comenzó el hombre de cuero, su voz temblando. Ella está ligada a esto. Gabriel es el eje. Pero antes de que alguien pudiera procesar lo que se decía, la mujer levantó una mano. No tienes idea de lo que estás diciendo. Nadie debería saberlo. Y con esas palabras, un sonido ensordecedor cortó el aire como un puñal. Una explosión retumbó y la tierra tembló mientras el caos se desataba. Las luces del parque se apagaron de golpe, sumergiendo todo en una oscuridad apabullante. Todo lo que Elena pudo sentir fue el grito desgarrador de Gabriel. ¡Mamá! El pánico, el horror y la incertidumbre chocaron en el aire. En medio del griterío y el descontrol, Elena tomó la mano de Gabriel, pero cuando giró, se dio cuenta de que su hijo no estaba allí. El horror la invadió. ¡Gabriel!, gritó, el eco de su propio dolor resonando en las sombras. ¿Dónde estás? El hombre de cuero luchaba por encontrar su rumbo, pero la mujer lo miraba con frialdad. Nunca debiste volver, hermano. La cadena se ha roto, y ellos vendrán por lo que les pertenece. El sonido de pasos pesados resonaba en la oscuridad, acercándose cada vez más. Elena se sintió atrapada entre emociones, el miedo por su hijo, la confusión sobre la verdadera naturaleza del hombre de cuero, y los secretos que estaban a punto de revelarse. Y cuando todo parecía estar por desmoronarse, una voz profunda y firme, surgiendo de la penumbra, dijo: «Alto, ya es suficiente». El silencio se instaló nuevamente, pero esta vez fue un silencio tenso y frío, lleno de promesas de lo que estaba por venir. Elena sometió su mirada a las sombras, sintiendo que su mundo se desmoronaba una vez más, y se preguntó, ¿qué secretos aterradores y verdad oculta se manifestarían en el instante más oscuro? La incertidumbre se cernía, y la esperanza se apagaba. El silencio que siguió fue abrumador. La figura del hombre caído se convirtió en un punto focal. El tiempo parecía haberse detenido, y cada mirada se desvió hacia el C. Gritó nuevamente, pero esta vez no era solo angustia, era pánico puro. Sus manos temblorosas se aferraron al vestido de Elena, quien luchaba por hacer sentido de lo acontecido. Los murmullos comenzaron a crecer. ¿Qué está pasando? ¿Quién es él? Rafael, por su parte, se acercó al hombre y con un esfuerzo sobrehumano intentó reanimarlo. «Despierta, despierta». Las palabras eran un rezo desesperado, pero las sombras bailaban a su alrededor, y como si el destino estuviera jugando con ellos, el hombre se movió. Su pecho se levantó una vez, y luego otra vez, pero en su rostro se reflejaba una calma inquietante. Elena sintió que le fallaban las piernas. ¿Qué está ocurriendo? La voz le temblaba mientras sus ojos se clavaban en el hombre, preguntándose si realmente estaba a punto de despertar. La multitud respiraba la tensión, susurros flotando en el aire, formando un eco aterrador. «¡Es un secuestrador!», gritó alguien desde la multitud. «¡Llamen a la policía!». Mientras los gritos se dispersaban, un nuevo giro comenzó a tejerse en el aire. En un instante, justo cuando todos pensaban que la verdad estaba a punto de revelarse, el hombre con la chaqueta de cuero abrió los ojos. «¡No huyas!», murmuró. Pero su voz era más que un eco, era un alarido de dolor. Elena sintió una oleada de confusión, y el mundo pareció girar. Pero justo cuando pensaba que la locura alcanzaría su clímax, el hombre se levantó de un salto, como un resorte. «¡Es hora!», gritó, su voz resonando con una fuerza que hizo temblar el suelo bajo sus pies. «No sabemos lo que hemos desatado». El caos estalló una vez más. La gente se volvió loca, retrocediendo, buscando refugio mientras Rafael retrocedía frente a la súbita ferocidad del hombre. «¿Qué has hecho?», le gritó, pero el hombre de cuero no se detenía. «Gabriel, debemos irnos, ellos vienen». Las palabras detonaron algo dentro de Elena. «¿Quién viene?
¿Qué sabes? Fue entonces cuando una figura sombría emergió entre la multitud, avanzando con la seguridad de un depredador. Una mujer con el cabello recogido y una mirada afilada. Miraba al hombre de la chaqueta con una mezcla de odio y desdén. Lo has llevado demasiado lejos esta vez, hermano. El corazón de Helena se detuvo. ¿Hermano? La confusión la ahogó, mientras los ecos de su propia historia amenazaban con desmoronarse a su alrededor. ¿Quién es esta?, preguntó Rafael, con los ojos fijos en la mujer. ¿Qué es lo que realmente está pasando? La mujer dio un paso más cerca. Porque te he estado buscando a ti y a tu hijo. Todo esto es parte de un juego que no has comprendido. El silencio se volvió sepulcral. Un juego, lo que estás diciendo es absurdo. ¿Quién eres tú?, protestó Rafael, su voz desgarrándose. Mi nombre es Clarisa, y todo ha sido orquestado. Gabriel no es solo tu hijo, es la clave del legado que estamos protegiendo. Las palabras de Clarisa cortaron el aire como un cuchillo. Helena sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Qué legado? ¿De qué estás hablando? No juegues con nosotros. Él es el hijo de los dos y debe aprender a manejar el poder que lleva dentro. Las palabras cayeron sobre ella como un peso abrumador. ¿Poder? ¿Qué poder? Clarisa continuó, su mirada destilando una mezcla de urgencia y frustración. El hombre caído no era un secuestrador, sino un guardián. Y tú, Helena, nunca debiste haberlo olvidado. Antes de que pudiera procesar lo que decía, el hombre de cuero empezó a reír, una risa sombría profunda, como si todo fuera un chiste incomprensible. Nunca lo viste venir, ¿verdad? Todo lo que conocías era una mentira. Lo que creías que sabías sobre tu pasado, déjamelo. Es solo tu historia en la superficie. Helena sintió un nudo en el estómago. Su mundo se tambaleaba. Una incertidumbre cruel se instalaba en su pecho. ¿A qué te refieres? No puedo creer nada de esto. Fue entonces cuando un estallido sacudió el aire. Una explosión resonó a lo lejos. Las luces del parque temblaron con la vibración. Y en un instante la multitud convulsionó. «¡Rápido! ¡Hay que irnos!», gritó Rafael, visiblemente asustado, mientras trataba de agarrar a Gabriel, que estaba provocando un grito general. La situación se volvía caótica, pero una sombra de terror se dibujaba en las caras de todos. «¡No os dejéis atrapar!», aulló Clarisa, arrojando algo al suelo. Un humo espeso comenzó a ascender, llenando el aire con un olor ácido. Mientras la multitud intentaba dispersarse, la figura del hombre caído empezó a convulsionar. «¡No! ¡No se está yendo!», gritó. La mujer de cabello recogido se volvió hacia él, con un semblante sombrío. «Este es solo el comienzo», el hombre exclamó, dejando caer un documento desgastado que se deslizaba por el suelo, como en un sueño roto. Helena se agachó y lo recogió. Eran nombres y fechas, familias y conexiones entrelazadas en un mapa familiar que nunca vio. Sus ojos se abrieron de par en par al ver algo familiar. «Esto es nuestro, es nuestra historia». La risa de Clarisa se detuvo en seco. «Sí, es lo que no querías recordar, lo que ha sido borrado de tu memoria para protegerte». El misterio se intensificaba. ¿Podía confiar en las palabras de esa mujer? Aunque el caos aumentaba a su alrededor, la verdad brillaba a través de sus dudas como un faro en la noche. Pero todo se volvería más oscuro, más peligroso, antes de que terminara. ¿Qué secretos se apretaban entre los renglones de aquella historia olvidada? La respuesta se escapaba y el tiempo se acababa. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Y quiénes eran realmente ellos? Helena se encontraba en medio del caos, su corazón latiendo con fuerza, mientras todo a su alrededor era un torbellino de gritos y descontrol. A su lado, Rafael luchaba por aferrar la mano de Gabriel, quien temblaba y miraba con esos ojitos llenos de miedo. La explosión aún resonaba en su mente como un eco aterrador, y el humo comenzaba a llenar el aire. Cada vez más personas retrocedían.
gritando y tratando de escapar de la escena. «¡Mamá! ¡Tengo miedo!». La voz de Gabriel era un desgarrador arrebato de angustia. Elena, sin dudarlo, lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo la presión se acumulaba en su pecho. «Shh, mi amor, todo va a estar bien», le susurró. Pero cada palabra era un intento vano de aliviar su propio temor. El hombre de la chaqueta de cuero se levantó. Su rostro reflejaba la desesperación. «No pueden quedarse aquí. Deben irse». Su voz exitosa sonaba inquebrantable a pesar de la tensión que colapsaba el ambiente. Pero antes de que pudiera terminar, Clarisa, con su mirada seria, lo interrumpió. «Tu presencia aquí solo complica las cosas. ¿No lo entiendes, Marco?». El nombre resonó como una campana en la cabeza de Elena. Marco. Aquella palabra se sintió como un grito en medio del desorden. «¿Tú eres?». La confusión se apoderó de ella de nuevo, las piezas empezando a encajar en un rompecabezas que parecía inacabado. «Elena, ahora no es el momento». Rafael la sacudió levemente, haciendo que volviera a la realidad. «Gabriel necesita que lo protejamos». La situación se volvía cada vez más densa. El ambiente estaba cargado de tensión y la multitud, aturdida, murmuraba. Elena sintió un frío gélido recorrer su espina dorsal. Entre tanto caos, una figura se asomó en las sombras, un hombre de mirada fría, con un aire de autoridad que provocó que el corazón de todos se detuviera. «¿Qué demonios están haciendo?». Se dirigía a Marco, pero su mirada se posó en Gabriel, y Elena supo que aquel hombre era una amenaza inminente. «Es el único que puede detenerlo», decía Marco, señalando a Gabriel. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de una desesperación que alineaba el peligro que se acercaba. La multitud retrocedía más, empujándose para escapar de aquella certeza. «No dejaremos que lastimen a Gabriel», exclamó Elena, su voz retumbando en el aire. En ese instante, Gabriel se aferró a su pierna más fuerte, y la conexión entre madre e hijo brilló como un destello de esperanza en medio de la tormenta. «Esto no acabará bien», murmuró Rafael, mirando alrededor. «Déjanos ir, dejando todo atrás». Pero Marco movió la cabeza. «Eso no es suficiente. Debemos enfrentarlo aquí y ahora». La determinación en su mirada era inquebrantable. Entonces, la mujer llamada Clarisa se volvió hacia Elena. «Quedará atormentándonos. Tienes que decidir, Elena. La verdad debe salir a la luz, o quedaremos atrapados en este ciclo». «Enfrentar la verdad», repitió Elena, el peso de las palabras apretando su pecho. «¿Pero qué saber? ¿Qué más podrías esconder de mí?». Y en ese instante, el mundo pareció detenerse. Clarisa respiró hondo y comenzó a revelar secretos de familias y legados que habían estado ocultos. Pero mientras hablaba, una sombra pasó velozmente detrás de ella. El terror inundó la escena. «¡Corran!», gritó Marco, pero ya era demasiado tarde. 2 hombres armados emergieron de la multitud y comenzaron a disparar. El tiempo se desvaneció en un sueño roto. Elena, sujetando a Gabriel con fuerza, corrió, mientras Rafael y Marco se interponían en el camino. Sonidos de disparos resonaban, y el murmullo de la multitud se convertía en un grito de terror. Mientras las luces del parque parpadeaban, la verdad se mezclaba con el peligro latente. El aire era espeso y cargado, y cada paso que daban parecía ser una carrera contra el tiempo. Pero detrás de todo, algo empezaba a formarse en la mente de Elena. «No pueden atraparnos. No dejaré que nos dividan». Finalmente, alcanzaron una salida y las sombras comenzaron a desvanecerse tras ellos. El caos seguía, pero la desesperanza se alejaba con cada paso que daban hacia la libertad. Con Rafael y Marco cerca, se dieron la vuelta por última vez y una decisión firme comenzó a formarse en sus corazones. Entender el legado podía ser su única salvación. «Tenemos que seguir juntos», decía Elena, sosteniendo a Gabriel con fuerza. «No importa lo que traiga el futuro, debemos enfrentarlo como una familia». Y así, en una mezcla de alivio y confusión, comenzaron a avanzar hacia un nuevo amanecer, dejando atrás las sombras del pasado y la promesa de un futuro desafiante. «Pero tú no puedes quedarte atrás.
Suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like para alimentar el algoritmo y que podamos seguir creando momentos únicos juntos. Inunda la sección de comentarios con tus teorías sobre este desenlace y lo que crees que vendrá.